Último capítulo de Job, capítulo 42, del 1 en adelante. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Nos vamos a poner sobre nuestros pies en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, y preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Señor, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración. Y le damos gracias, Señor, por su gran misericordia, por su gran bondad. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de escudriñar sus escrituras, de poder predicar su santa palabra y de ser de bendición a nuestros hermanos, Señor. En esta hora nos ponemos en sus santas manos, dándole, Señor, la gloria, la honra y la adoración. Y le suplicamos humildemente, Señor, por los países del Medio Oriente. Le suplicamos, glorioso Dios, que ponga su mano de poder y traiga, Señor, paz y defienda a sus niños y a todos los que están en gran angustia. En esta hora le damos gloria y honra, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su asiento. Muy bien. El título de esta prédica es: de oídas te había oído. Es lamentable, mis amados hermanos, y es triste ver cómo mucha gente oye del Señor, cómo mucha gente sabe que Cristo es la única solución para dar vida eterna y perdonar pecados. La gente sabe que alguien ya le predicó, alguien ya tomó su tiempo para llevarle el mensaje de la salvación, y la gente no más de oídas oye, pero no se afirma en las cosas del Señor. Y cuando una persona no se afirma en las cosas del Señor, no está haciendo para lo que fue creada o creado. Cada uno de nosotros, Dios tiene un diseño especial para cual nos creó. Una de mis preguntas bases cuando venimos al conocimiento del Señor, siendo yo tan inquieto como era y sigo siendo, una de mis preguntas fue: Señor, ¿para qué me tiene vivo? ¿Qué quiere hacer conmigo? ¿Cuál es el propósito que tiene conmigo? ¿Para qué me diseñó y para qué estoy vivo? Yo quiero saber. Y le dije yo al Señor osadamente, que el Señor me perdone. Le dije: Señor, yo no quiero ser del montón. No quiero ser del montón. Si me va a llamar usted a su servicio, llámeme, Señor, y deme algo grande para ser de bendición. Y Dios lo hizo. Y una de las cosas difíciles en la vida cristiana es descubrir para qué te creó Dios. Y cuando tú descubres para qué te creó Dios y haces el propósito y trabajas en lo que Dios tiene planeado para ti, eso es éxito según la palabra del Señor. El éxito no son las riquezas, no son los bienes materiales, no son las cosas que uno alcanza en la vida. El éxito, según la palabra del Señor, es hacer la voluntad de Dios para lo que nos creó. Un ejemplo: si nuestro hermano Ramón, que es salmista, canta y toca, Hugo ahora, nuestra hermana Karine, Sofía, los que son miembros de la alabanza, Dios les dio ese don, les dio ese talento. Y si ellos lo hacen, su propósito para lo cual Dios los hizo, ellos se van a gozar en lo que hacen. Y Dios los va a prosperar. Amén. Y Dios los va a bendecir. Pero si ellos niegan y reniegan del propósito y del don que Dios les dio, ellos podrán tener mucho dinero, podrán tener muchos bienes, pero en sí son unos fracasados ante el Señor, porque no están haciendo la voluntad para lo que fueron creados. Aquí vemos a un hombre Job, que sus amigos lo criticaron. Estuvieron 7 días sentados sin hablar palabra, acompañándolo en su dolor.
Y cuando abrieron la boca, la abrieron mal. Le echaron la culpa a Job, de que por su culpa, que por su pecado, que por tantas cosas, cuando Dios había permitido eso con Job. Y Dios tenía un propósito específico con Job. Y Job hizo lo que Dios tenía para su vida. Y siglos, se cree que es uno de los libros más viejos de la Biblia, seguimos hablando de Job. Y aquí nosotros podemos ver, cuando uno se dedica a las cosas del Señor, uno ve cuánto pueblo de Dios no hace para lo que Dios lo diseñó. Siempre dependen de otras personas para hacer la voluntad de Dios, y eso no es. Uno tiene que echar a andar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Amén. Y usarlos para la gloria del Señor. Y a raíz de eso hay mucha gente que vive una vida vacía, frustrada, dejan el Evangelio porque no se gozan en el Evangelio, no ven ningún resultado porque no están haciendo para lo que Dios los hizo. Un ejemplo, yo traigo aquí como 3 plumas. ¿La pluma fue hecha para qué? Digan, ¿para qué fue hecha? Para escribir. Y si la pluma no cumple su propósito para lo que fue hecha, no me sirve. Y yo la voy a desechar y voy a buscar otra que me sirva. Y Dios crea a muchos de nosotros con propósitos específicos. Y nos da dones, nos da talentos, nos da llamamiento santo. A mí y a mi familia me llamó el Señor a predicar su palabra. Y yo me deleito, a mí me gusta, me requete encanta. Esto me fascina a mí. Ande como ande, esto me llena. Porque fue el propósito para lo que Dios me creó. Amén. Y yo no lo sabía hasta que el Señor me lo dijo, ya siendo adulto. Y cuando Dios te revela para qué te creó, y tú te aferras a hacer la voluntad perfecta del Señor y echar a andar los dones que Dios te dio, al final de tu vida vas a ser exitoso. ¿Amén, nada más? Amén. Porque te vas a gozar de lo que Dios va a hacer contigo. Y vamos a disfrutar lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Por eso hay tanta gente frustrada, por eso hay tanta gente que tiene dones, que tiene talentos y los hace a un lado. Y aquí vemos un momento en nuestro hermano Job, que él dice en el 42:5, de oídas te había oído, pero ya le había dado una gran reprendida al Señor en los capítulos anteriores. Le dijo: Job, cíñete los lomos, contéstame si puedes, y le empezó a hacer una serie de preguntas que son impactantes. Y cuando uno se da cuenta que de oídas había oído al Señor y no hace caso de lo que Dios ha hecho y ha diseñado para nuestras vidas, no vamos a ser exitosos en la obra del Señor. No vamos a dar frutos en la obra del Señor, porque Dios tiene ciertos planes. A mí el Señor me ha dicho: llamado a cruzar fronteras eres. Y tú dirás: pero ¿cómo si me puedes salir del país? Pues yo me aferro a lo que el Señor dijo. Y va a llegar el día en que voy a cruzar fronteras. Yo he cruzado todo Estados Unidos de ida y vuelta. Montón de estados, uno tras de otro. Y el Señor me dijo: el heraldo eres, y llevarás mi palabra a muchos lugares pobres, a mucha gente pobre, a niños pobres. Y yo lo creo. Y me aferro. Y anhelo cumplir el propósito para el que Dios me tiene vivo. Porque si no cumplo el propósito para lo que Dios me tiene vivo junto con mi familia, no voy a ser exitoso en las cosas del Señor. Y hay muchas gentes en el pueblo del Señor que se niegan a usar lo que Dios les da. Saben cantar y no quieren cantar. Saben tocar un instrumento y no quieren tocar un instrumento. Tienes que andar tras de ellos a ver si tocan un instrumento. Aquí en Wester hay 2 muchachitos jóvenes que hablan inglés y poco español. Su mamá habla español. Iban a venir hoy a la iglesia de Wester, para acá, para hablar con el hermano Ramón, porque ellos quieren aprender guitarra y quieren aprender batería, porque anhelan servirle al Señor en la alabanza. ¿Tú crees que Dios no va a bendecir eso? Amén. Están reactivando su don, están echando a andar lo que Dios les dio. Y gloria a Dios, porque ellos ya saben lo que Dios les dio. El problema es que hay mucha gente que sabe lo que Dios le dio y lo niega. Y como lo niega, no va a ser exitoso en la obra del Señor. Y nomás va a oír de Dios de oídas.
pero nunca va a haber resultados, porque no hace la perfecta voluntad para lo que fue creado. ¿Este micrófono para qué fue creado? Para amplificar la voz. Y si no lo hace, no sirve. ¿Quién va a querer un micrófono que no sirve? Y es increíble. Y uno dice, ¿cómo? Y hay cantidad de gente de oídas. Yo conozco cantidad de gente que me dice, ahí estoy el domingo. No, seguro que ahí estoy. Mire, ahí estoy. ¿Y dónde están? Y tienen talento. Y tú lo ves cantando unas cancionzonas mundanas, que si se educaran y le sirvieran al Señor y les gustara la perfección y perfeccionaran su voz y perfeccionaran el talento que Dios le dio, serían excelentes servidores del Señor. Serían excelentes. Porque el hombre le tiene que gustar la perfección, porque Dios es perfecto. ¿Cómo es Dios? Es perfecto. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Y nosotros, cuando anhelamos la perfección, cuando nos interesa la perfección en nuestras vidas, Dios se agrada. Amén, mis hermanos. Amén. Pero un ejemplo, supongo que mi esposa Leti me dice, hoy yo no quiero ir a la iglesia. No porque ella no quiera venir, yo no voy a venir. ¿O sí? No, yo voy. Yo voy a cumplir el propósito para lo que Dios me llama. Amén. Nosotros no podemos depender de nadie más para servir al Señor. No, lo tenemos que hacer. Y por eso es que hay tanta problemática en el pueblo del Señor. Hay tanta gente que tiene unos dones excelentes. Yo conozco una hermana que el Señor le dijo, yo te he dado los 9 frutos de mi espíritu. Y no le sirve al Señor. Y el Espíritu Santo le regaló los 9 frutos del espíritu. Y ahí está. Imagínate. Y cuando estas personas de oídas oyen, Dios los llama y de oídas oyen, y entorpecen el propósito que Dios tiene para sus vidas, porque nunca van a obedecer. Y deben obedecer. Y cuando lleguen a la presencia del Señor, el Señor va a decir, oye, yo te llamé a predicador y nunca predicaste. Oye, yo te llamé a darle comer a los niños que no tienen que comer y nunca les diste. Dios tiene diferentes tipos de gentes en diferentes naciones, diferentes razas, diferentes culturas, con diferentes dones. A veces uno piensa que nomás es uno. No, Dios no depende de nadie. Nosotros dependamos de Él. Y Él tiene gente preparada en todas las áreas. Gente muy poderosa, con mucho poder, ricos, otros muy pobres, otros muy educados, otros que no saben leer. Pero a cada uno lo usa conforme Él quiere. Y cuando la persona descubre qué es lo que el Señor quiere de su vida y lo hace, al final de sus días, esa persona va a ser exitosa. Amén, mis amados. Amén. Pero cuando se niega y todo el tiempo está renegando, de oídas había oído del Señor. De oídas. Y entorpecen los planes que Dios tiene. Y el problema es que no nada más entorpecen a ellos, entorpecen a su sangre, a sus generaciones. Mira, yo me gozo cuando veo a Sofía cantando, me gozo. Y cuando voy predicando a Luis Ángel y voy predicando a César, me voy a gozar. Y eso significa que mi sangre ya le va a servir al Señor. Pero ¿sabes por qué? Porque siempre hemos estado ahí. Yo voy a tren, ahí estamos. Años, tenemos años. Obedeciendo al Señor, a pesar de que mucha gente duda de lo que el Señor nos ha dicho. Pero si uno lo cree, si uno se aferra a lo que el Señor te dice, y tú anhelas obedecer al Señor, hacer su perfecta voluntad para lo que te envió, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Usarte para lo que te hizo. Definitivo. Y aquí vemos a un Job que había renegado por la hora de su nacimiento, había renegado por una serie de cosas, ya estaba enfadado por la lepra negra que tenía. Vino Dios y le dio una zarandeada tremenda. Y al final Job reconoció y dijo, de oídas te había oído. De oídas, de oídas. Alguien me dijo y de oídas te había oído. Pero no se había afirmado. Pero después de esto, después de ver lo que Dios hizo y después de ver toda la aflicción que tuvo, Job cumplió su propósito para lo que fue hecho. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Cumplir nuestro propósito para lo que fuimos hechos. Por cierto, hoy grabé toda la alabanza
¿Cuándo vamos a tener el nombre del grupo? ¿Ya está? Todavía no. Para el próximo domingo, fecha límite. ¿Ok? Para el próximo domingo, fecha límite. El grupo se llama así, SAC. No voy a subir el video hasta el próximo domingo para ya ponerle el nombre del grupo. ¿Ok? Para que le pregunten al Señor o hagan lo que sea, pero pregúntenle al Señor cómo quiere que se llame el grupo. Entonces, cuando nosotros cumplimos el propósito para lo que fuimos creados y nos apegamos a eso, Dios empieza a bendecir nuestra vida muy despacio. Despacio, despacio, despacio. Yo me gozo con Mike. Nosotros conocimos a Mike cuando estaba en una situación difícil y ahora es dueño de medio pueblo allá donde vive. Dice, mira, hasta donde alcanzan sus ojos, todo eso es mío. Vino su hermano y no creía lo bendecido que está Mike. Y no creía lo que Dios ha hecho en él. Y Dios le dio una palabra para su hermano. Y cuando tú obedeces al Señor y cuando tú anhelas cumplir el propósito para el que fuiste diseñado, Dios nos ayuda y nos abre puertas. Amén. Y nos permite servirle de todo corazón. Pero cuando nos hacemos los caprichudos y de oídas, dejamos en oídas lo que el Señor nos dijo, van a pasar los años y los años, van a llegar las canas, nos vamos a hacer viejos, las fuerzas se van a ir y no vamos a ver ningún resultado. Y va a venir el Señor y va a decir, de oídas me oíste, pero nunca me obedeciste. Y no es así, mis amados. No es así. No es así. Dios anhela que seamos felices con nuestros defectos y nuestros errores. Y uno no puede depender ser feliz por las actitudes o cómo sea la esposa de uno. Uno tiene que decidir cómo ser feliz. Y uno ser feliz. Y cuando tú decides eso y aceptar a la persona que Dios te dio como compañero o compañera, con sus virtudes y sus defectos, echas a andar tu felicidad. Hay gente que dice, no, yo me dejo de este para ser feliz. Se dejan de ese y siguen siendo infelices. No, voy a hacer esto. Voy a ser feliz cuando tenga hijos. Tienen hijos y siguen siendo infelices. ¿Sabes por qué? Porque no están cumpliendo el propósito para lo cual Dios los hizo. El problema radica en que mucha gente nunca le pregunta a Dios para qué lo hizo. ¿Tú crees que el hacedor, el que nos diseñó, no va a saber para qué nos hizo? Amén, aleluya. ¿Tú crees que si hermana Eustolia le pregunta al Señor, Señor, ¿para qué me hiciste? ¿Tú crees que no le va a decir? Amén. Te dice para que me cantes si no quieres cantar. Amén. Nunca has querido cantarme, de oídas me oyes. Vienes a la iglesia si viene Juan, y si no viene, no viene. No, ella no depende si Juan viene, ella viene. Yo no dependo de otra persona, yo respondo a mi llamado y yo respondo a mi obligación. Yo no dependo de otra persona. Pero cuando ponemos excusa tras excusa, de oídas habíamos oído del Señor. De oídas. Y más si le echamos al pecado y a las ataduras. Y más si nos contaminamos con cosas de la carne. Más nos alejamos del Señor. Mucho más. Porque no vamos a cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Amén, mis amados. Amén. Y luego dice el 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo dice? Mas ahora mis ojos te... ¿De qué? Te ven. Quiere decir que Job no miraba antes. Toda su historia, que es muy conmovedora, quiere decir que él no la miraba. Pero después de que pasó el problema, pasó la calamidad, lo miró. Yo he tenido muchos casos de gente que les ha pegado cáncer. Y cuando están sanos, andan para arriba, para abajo, aquí y allá. Y Dios les permite que les caiga un cáncer. Y cuando ya tienen cáncer, ay Señor, de oídas te había oído. Y ahora sí quieren buscar al Señor porque saben que van a morir. Pero aún así, hay que rogarles para que cumplan el propósito para el cual Dios los diseñó. Y no es así. No es así. Uno tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué vivo aquí? ¿O por qué estoy acá? Y cuando uno le pregunta al Señor, Dios te da la respuesta. Mira, a mí una vez el Señor me dijo,
voy a traer siervos míos del norte, del sur, del este y del oeste para que te ayuden con esta gran obra. Yo cuando llega un siervo que vengo de tal lado, ya sé que el Señor lo mandó. Cuando Ramón llegó de allá del este, de aquel rumbo, dije, de seguro Dios lo mandó. Pero cuando nosotros nos aferramos a no obedecer al Señor, de oídas habíamos oído lo que el Señor nos dijo, pero lo vamos a hacer a mi manera, lo vamos a hacer como yo quiero, me voy a santificar como yo quiero, le voy a orar a Dios para conmoverlo, para que Él haga lo que yo quiero. Dios no necesita que nosotros le estemos ahí insistiendo. Él quiere que nosotros hagamos para el propósito que nos creó. Aleluya. Sí, Dios. Y cuando nosotros hacemos para el propósito que el Señor nos creó, vamos a ser exitosos en la obra del Señor. A mí el Señor me dijo, pues le vas a llevar comida a los niños, a gente muy pobre, les vas a llevar zapatos, les vas a llevar ropa. Yo cuando le doy de comer a alguien o lo invito a comer, yo gozo. Casi nomás ni como por estarlo viendo, por estarme gozando que está comiendo y que sé que yo voy a pagar. Me gozo porque sé que estoy haciendo el propósito para el cual Dios me mandó. Yo antes, olvídese, yo todo el tiempo tenía gente en la casa. A mí me encantaba. Y me sigue encantando. Pero ¿saben por qué? Porque anhelo cumplir lo que Dios me mandó. En mi corazón está ese deseo de cumplir lo que Dios me mandó. Pero cuando decimos de oídas te había oído, pero no, yo voy a hacer si tú haces así conmigo, Señor. Si tú haces como yo quiero, yo te sirvo. Y no es así. El otro día, hace días, Jesús me dio una palabra para Germán y me dijo, dile que extraño sus cantos. Creo que sí cantó, ¿verdad? Sí. Y le dije, hermano, dice el Señor que extraña sus cantos. ¿Tiene el don? Sí. ¿Lo está usando? No. ¿Está cumpliendo el propósito para que Dios lo hizo? No. Y así hay mucha gente en las iglesias. Hay gente que tiene el don de profetizar y no profetiza. Yo conozco una hermana que fue a un velorio y estaba en el velorio y el Señor le dijo, ora por el muerto que lo voy a resucitar. Y ella dijo, no, Señor, esa soy yo no voy a orar por ese muerto. Y le dijo el Señor otra vez, ora y ponle las manos al muerto ese que va a resucitar. Y ella dijo, no. Y el muerto ahí está muerto porque la hermana nunca quiso. Y lo iba a resucitar, lo iba a sacar el Señor de la caja. Y tú dirás, no puede ser, ¿habrá algo imposible para Dios? Dice la Biblia. No hay nada imposible para Dios. Y cuando el Señor te dice algo y te ordena algo y tú lo haces en obediencia, dice que vale más la obediencia que la multitud de sacrificios. Y cuando uno lo hace en obediencia, uno empieza a hacer el propósito para lo que Dios nos creó. Y empiezas a ir de gloria en gloria. Y empiezan a fluir los ríos de agua viva que dice la palabra. Pero un desobediente fluirá. Dígame usted, un desobediente que no obedece al Señor, ¿fluirá? No, no fluye. Un desobediente que quiere que Dios haga conforme Él quiere. Nosotros hemos orado por usted, no se imagina la cantidad de gente. Y había gente que venía, como Leti tiene el don de profetizar, venían y decían, hermano, yo quiero saber si con la persona saqueando, Dios lo aprueba. ¿Y cómo lo va a aprobar? La mujer casada y ella con otro. Y aferrada que Dios le dijera que sí, que Dios estaba de acuerdo que anduviera con otra persona. ¿A quién se le ocurre? Jaladonas de orejas que les daba el Señor. Jaladonas de orejas que les da. Que no te llamé para esto, no te he dicho esto, no te he dicho que voy a hacer contigo esto y esto y esto, desobediente. Yo dije, hijo. Entonces, cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida y nosotros nos apegamos a ese propósito, vamos a ser exitosos. Vamos a cumplir lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No podemos quedarnos de oídas, te había oído. Tenemos que obedecer. Tenemos que servir. Tenemos que ser diferentes. Amén. Y obedecer al Señor. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso hay tanta gente desobediente. Y dice el 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti. ¿Qué se encendió contra Elifaz, dinamita? Su ira. Mi ira se encendió contra ti.
O sea, que no habló lo que tenía que hablar. Y dice, y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ellos empezaron a culpar a Job: por tu culpa estás en pecado, aquí y allá. Le dieron una regañiza al pobre de Job, y vino Dios y dijo: mi furia está contra ustedes 3, porque no han hablado lo recto. ¿Tú crees que una persona que anda de chismosa y chimolera está cumpliendo el propósito para lo que Dios lo hizo? No. Si se la vive hablando de medio mundo, deshuesándose a los hermanos ahí en su mesa cuando no está presente. A ver, dígale toda la ensarta de cosas que piensa de él cuando está presente. No, ¿cuándo? Pero no está presente, no, echémonos ahorita al plan. ¿Tú crees que haciendo eso estamos cumpliendo el propósito para lo que Dios nos hizo? Gente que no le gusta la perfección, gente que le da lo mismo bañarse que no bañarse, rasurarse que no rasurarse, echarse desodorante que no echarse. Dios es perfecto. Vestirnos decorosamente. ¿Qué voy a andar gastando en un buen pantalón, unos buenos zapatos? No, yo no gasto. Aquí con estos y como caiga. No. Tenemos que buscar la perfección en el Señor, hermanos. Amén. Y servirle lo mejor que sea posible. Gloria a Dios. Y descubrir qué quiere Dios de nosotros. ¿Para qué nos hizo? Mira, por ejemplo, Lude, yo creo que no va a tardar mucho en empezar a profetizar, Lude. Cualquier rato se va a soltar profetizando. Y dice el Señor esto, y y toma para ti, toma para allá, y dice el Señor esto, y tómala. Amén. Cuando Leti empezó a profetizar, estamos en un servicio glorioso. Pues vámonos, hermanos, pues vámonos, nos saludamos, adiós, y tómala, que Leti andaba danzando y se cayó. Y empezó a hablar en lenguas. 1:30 hablando lenguas. No, los hermanos, nos quedamos como 4 o 5 porque no tenía para cuándo callarse. Y cuando empezó a soltar la palabra del Señor, nomás a los que estábamos ahí nos dio palabra del Señor, y a todos los que se fueron no nos dio. Y de ahí para acá, a puro fluir, cumpliendo el propósito para lo que Dios la creó. Pero si ella se niega a hacer lo que Dios quiere hacer con ella, está en desobediencia y en pecado de rebeldía. ¿Y sabes qué es el pecado de rebeldía? Es el mismo pecado de Satanás, es lo mismo. Satanás se rebeló en el reino de los cielos, pecado de rebeldía, y cuando uno no obedece al Señor, está en pecado de rebeldía, igual que Satanás. Y Dios nos ve igual de desobedientes a Satanás. ¿Y sabes qué hizo Dios con Satanás? Lo destituyó del reino de los cielos. Te me vas para abajo con todos tus demonios y todos tus seguidores. Y creó el infierno para él. Entonces, ¿qué es mejor? Obedecer. Y aquí vemos estos 3 amigos de Job, 7 días sentados sin hablar, pero cuando hablaron mal. Le empezaron a criticar a Job: por tu culpa estás así. Y empezaron a hablar mal de Job. Y viene el Señor en el 8 y dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros. Imagínate lo que valen 7 becerros. Ahorita un becerro vale $3,800. Tenía que comprar 7 becerros, gracias a Dios que Job tenía muchos, y 7 carneros, e ir a mi siervo Job, pero ellos lo compraron, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Y qué esperaba Dios que hablaran ellos? Bien, que lo glorificara. Ellos no sabían por qué Job estaba así. Simplemente habían dicho: pues no sabemos por qué estás así. Dios sabe, preguntémosle a Dios. Pero que Dios te fortalezca, que estés bien, que mejores. No, empezaron a echarle leña al pobre Job. Y vino Dios y dijo: por cuanto no hablaron bien y no glorificaron mi nombre, solo oiré a mi siervo Job. Y a ustedes no los voy a oír, y mi ira está contra ustedes. Compren 7 carneros, 7 becerros, y vayan con mi siervo Job para que él los ofrezca, para yo poderlos perdonar. Y cuando no obedecemos al Señor en el propósito que nos dijo, hermano, dígame usted, cuando no obedecemos y somos rebeldes y decimos: no, se tiene que hacer como yo digo. No, es como el Señor dice. No es como nosotros decimos, es como Dios dice. Y mucho cristiano quiere que Dios haga como ellos quieren. Si me das esto, te sirvo. Si no, no. Ah, bonita cosa. Dios no depende de eso.
Simplemente tienes que servirle si te llamó a su servicio. Amén, hermano. Amén. Una vez yo estaba orando aquí, un día en la madrugada, y me dijo el Señor para mi sobrino. Me dijo, si él sigue constante, me va a servir y lo voy a bendecir. Y ahí está constante, y bien. Y bien, y bien. A veces vienen choros, pero bien. Él es constante. Neto es constante. De todos sus hermanos es el más constante. Y cuando Dios le plazca utilizarlo, ¿sabes qué? Lo va a utilizar. Si él oye la voz del Señor. Pero si él dice, no, Señor, si no me das una troca nueva, yo no te sirvo. No, pues yo no depende de eso. Al contrario, si no, pues no te doy nada y no me sirves. Pero si él es constante, ahí está, constante, deseoso de que la palabra de Dios se cumpla en su vida, Dios lo va a levantar. Al rato va a estar predicando. Mira, me acaba de hablar el pastor anoche me escribió el pastor de Durango. Dijo, hermano, me mandó unas fotos. Dijo, nos fuimos a los camiones de pasajeros a predicar. Qué bendición, hermano, y me mandó fotos. Ahí arriba de esos peceros de esos, donde uno con la mano agarrada así del tubo ese, y el hermano predique y predique. Ahí. Y si ese es el llamado que le dio el Señor, Él está haciendo para lo que Dios lo envió. Amén. Aunque para otros sea una locura. Una ocasión Dios le dijo a César, haz unos carteles y te pones ahí por la main y empieza a predicar. Hizo los carteles y se puso, no sé quién más fue, Sofía, no sé quién más fue. Y la gente pasa, ¡ey, locos! ¡Ey, bola de locos! ¡Ey! Pero obedeció. Y si no obedecemos, y si no hacemos caso, y de oídas dejamos lo que Dios nos dijo, ¿seremos exitosos? No. Como el caso de Hugo, Dios lo quiere levantar en la alabanza. Y si él se le ocurre, pues ya no voy, no practico y no canto y no nada. ¿Tú crees que Dios se va a agradar? No. Díganme ustedes, ¿se va a agradar? ¿Qué va a hacer el Señor? Dale una zarandeada para que entienda. Yo conozco mucha gente que Dios la ha sanado en la iglesia. Les ha dado hijos estériles y Dios les da hijos, y en cuanto tienen el hijo, nunca más en la historia vuelven a la iglesia. Se desaparecen. Pero cuando se enferma el hijo y está en artículo de muerte, vienen. Porque de oídas habían oído y ahora sí quieren obedecer. No, hermanos. Tenemos que obedecer al Señor y no nomás de oídas. De hecho, que todo lo que hagas de palabra o de hecho sea para el Señor. Y cuando lo hacemos así, Dios se agrada. Gloria a Dios. Y viene el Señor y te dice, siervo mío, te llamé para esto. Vas a ir a tal lugar